Soy Simón Echeverry, soy ingeniero de diseño de producto, soy de la Universidad de AFIT, soy docente en la Universidad de AFIT y tengo una maestría en emprendimiento y en innovación en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Actualmente en el departamento me desempeño en toda la parte de innovación, emprendimiento y creatividad, así como también el director de Kratos, de- del programa Kratos, el director de mercadeo para este programa. Listo. Entonces vamos a iniciar, vamos a hablar hoy de unos tres temas principales, que es cuál es el emprendimiento, tipos de emprendedores y unas tendencias alrededor del emprendimiento, unas tendencias globales, ¿cierto? No solamente locales, y unas tendencias que digamos, pues si bien fueron, digamos, unas tendencias hasta principios de este año, este contexto ha cambiado un poco la cosa, pero eh, aún así siguen siendo unas tendencias muy fuertes, inclusive se han dado unos pequeños ajustes que durante la presentación se los daré. Listo. Entonces, ¿qué es el emprendimiento? El emprendimiento es el proceso, básicamente, de volver ideas en oportunidades. Y es que el emprendedor es esa persona que logra descubrir esas pequeñas oportunidades, esas pequeñas brechas en el conocimiento actual, ¿cierto? O en el mundo, pero no solamente esas oportunidades nacen de un problema o de una necesidad, como muchas veces se han expresado, de que siempre tiene que haber una necesidad latente, no necesariamente en un emprendedor tiene que nacer así, ¿cierto? Simplemente tiene que nacer, digamos, de una oportunidad, que muchas veces es una oportunidad que el emprendedor detecta desde su punto de vista como usuario, ¿cierto? O simplemente, digamos, en un día caminando en la ducha se le ocurre una idea y es esa persona que logra establecer esas organizaciones y esa, digamos, una estructura organizada alrededor de esa pequeña oportunidad que puede ser insignificante en un inicio, pero luego la logra explotar y generar un cambio grande, ¿cierto? Mm, Muchas veces se habla de que el emprendimiento tiene que ser algo que tenga un crecimiento exponencial o algo muy fuerte, eh, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿cierto? Posiblemente uno puede hablar de emprendimientos pequeños, por ejemplo, como los emprendimientos que uno ve en la Comuna 13 sobre paletas, ¿listo? En las paletas de Mango Biche. Eso es un emprendimiento social, eso es un emprendimiento que le da sustento a una familia de alrededor de 10 personas y que tienen como 20 neveras en una casa repartiendo paletas por todo Medellín. Es un emprendimiento, tiene un gran impacto para la zona y para la familia, pero no es un emprendimiento, digamos, que tiene un gran impacto en la sociedad y en la cultura, digamos, de la ciudad, ¿cierto? Pero es un emprendimiento en sí, contrario a lo que nos han dicho muchas veces en Silicon Valley, eh, que un emprendimiento tiene que ser algo que genere un gran cambio en la sociedad, no necesariamente. También los emprendedores son esos que están dispuestos a tomar riesgos, sobre todo son esos que saltan al charco, como se puede decir comúnmente, tienen una idea, pero no solamente tienen esa idea, sino que la desarrollan y más que todo es un estilo de vida. Muchos emprendedores no tienen éxito en la primera idea o en el primer desarrollo de su primer emprendimiento, sino que es alrededor de unos 3 o 4 emprendimientos fallidos donde empieza a tener éxito. ¿Por qué? Porque esto es un estilo de vida donde se genera un constante crecimiento y una constante evolución alrededor de ideas de negocio y no siempre tienen que ser en el mismo sector. Un emprendedor que hoy, digamos, hizo un emprendimiento sobre zapatos, su próximo emprendimiento puede ser en una fintech o puede ser en una empresa de energía o puede ser en una empresa de telefonía, ¿cierto? No tienen nada que ver inclusive una empresa con la otra, pero son esos aprendizajes que él tiene que va evolucionando y va llevando a lo largo de su vida. Y muchas veces aquí, lastimosamente en el contexto latinoamericano, no somos muy pro del fracaso, ¿cierto? Siempre hablamos mucho como una persona fracasó, una persona quebró una empresa y eso es una persona, digamos, un fracasado. Cuando en verdad en Silicon Valley y en otros ecosistemas de innovación, como por ejemplo Texas, pues ecosistemas de emprendimiento, como Texas, en Austin, como también Nueva York, como en California, no solamente Silicon Valley, sino en San Francisco y hay otros,
eh, empieza a ver el fracaso como una oportunidad de crecimiento y cómo las empresas o cómo el emprendedor va evolucionando paso a paso. Muchas veces un inversionista no invierte en un emprendedor que haya fracasado o que no haya fracasado o haya fracasado solamente una vez. ¿Por qué? Porque próximamente lo va a hacer, próximamente va a cometer errores que lo lleven. Entonces antes es un emprendedor de alto riesgo el que no ha fracasado. Mientras que el que ha fracasado varias veces va teniendo, digamos, como un historial, una hoja de vida, unas marcas que lo han dejado, o que le han dejado esas marcas a ese emprendedor para poder seguir e invertir en él. ¿Vale? Entonces, también hay algo muy importante y es empezar a descubrir esos pequeños nichos de mercado. Y es que si todos están haciendo, digamos, lo mismo, si uno va en sentido contrario, puede encontrar algo mucho más especial, algo mucho más fuerte. Ahí les quiero recomendar un libro de Peter Thiel que se llama From Zero to One, en donde habla de eso, de uno encontrar esos pequeños nichos de mercado y empezar a monopolizar esos pequeños nichos de mercado, en donde uno puede obtener grandes resultados como empresa o como emprendedor. ¿Por qué? Porque va creciendo con esos consumidores a lo largo de su vida. Es, por ejemplo, lo que hicieron muchas marcas al principio con toda la onda del vegetarianismo y el veganismo. Y ahora muchas empresas grandes están intentando entrar a ese nicho de mercado, que ya no es tan nicho, y les ha costado, ¿cierto? ¿Por qué? Personas que no eran, digamos, pro de esa tendencia, pues sí están accediendo a esos en pero digamos personas que empezaron desde el principio con esta onda del vegetarianismo y el veganismo, no consumen esas grandes marcas, porque no creen en esas grandes marcas, no crecieron con ellas y no los apoyaron cuando ellos hicieron ese cambio. Entonces es muy importante hacer o irse en ese nicho de mercado e irse en la dirección contraria. Caso de uno, un de uno es un caso excepcional. De uno, pues no solamente, no solamente de uno sino pues a nivel local, también justo y bueno, sino también otros a nivel global, como por ejemplo Lidl y Aldi en Europa, empezaron a ir en contra de toda esta dirección, ¿cierto? Ya no es una grande superficie, ya no es un montón de marcas, sino pequeñas. Y eso les ayudó a hacer toda la parte de reducción de precios bajos. Pero entonces, como las grandes marcas se tienen que adaptar y tienen que sacar un montón de elementos, como por ejemplo, lo son los Surtimax, el caso del éxito, cómo se tienen que adaptar y cómo tienen que empezar a comprar tiendas de barrio para poder lograr obtener ese mercado que lo estaban perdiendo con los de uno y los justo y bueno. Otro caso es el caso de los taxis en la ciudad, pues, o en Colombia y en el mundo, donde empezaron a crecer y empezaron, digamos, a no tecnificarse como si lo estaban haciendo otras industrias, y en donde una empresa como Tapsi, que es un emprendimiento bogotano, empieza a desarrollarse y empezar a obtener, ver una oportunidad de tecnificar o evolucionar todo el tema de los taxistas, ¿cierto? Empezándoles a, no solamente pues porque uno como consumidor no le interesa mucho si es un taxi flota Bernal, si es un taxi copebomba, si es un taxi individual, muchas veces lo que importaba era el servicio como tal, o sea, de resolver la necesidad de ir de un punto A a un punto B, y como taxi empieza a desarrollar esa oportunidad que veían ahí. Lastimosamente, después se viene Uber, llega a Colombia con una propuesta de valor totalmente diferente, cambiando las reglas del juego, y eso es algo muy importante, digamos, en los emprendimientos, cambian mucho las reglas del juego. Como les contaba ahorita, pues Tapsi cambió las reglas del juego y muchos taxistas se tuvieron que empezar a adaptar a esas mismas reglas. Luego Uber vuelven a cambiar las reglas del juego, pero entonces al ver ese problema, Tapsi evoluciona también y vuelve a cambiar las reglas del juego. Y esa es una historia, digamos, que no es muy contada, y es que Tapsi, al ver que Uber estaba, digamos, captando mucho mercado con todo el tema de sobre todo aquí en Colombia, con el tema, y Latinoamérica, con el tema del pago en efectivo, Tapsi hace algo y dice, listo. Entonces, no, los taxistas
pueden recibir pago en efectivo, sino que también podrían empezar a recibir pagos con tarjeta débito o pagos con tarjeta crédito. Entonces crea Te Paga. Que Te Paga es una billetera virtual y una pasarela de pagos que beneficia más al taxista que al usuario final, ¿cierto? O al usuario como el usuario o el consumidor de taxi. ¿Por qué? Porque al usuario de taxi, al conductor, lo beneficia porque le genera esta pasarela de pagos en el que ellos pueden tranquilamente después ir a consumir en un supermercado, recargar un celular, tanquear el carro o el vehículo y empiezan a generar un montón de servicios alrededor, tipo Nequi, para ese nicho de mercado que serían los taxistas. Ellos ya después empezaron a expandir, pero evolucionó Taxi a Te Paga fue demasiado importante y es una plataforma que ya existe en muchos países y como una empresa de taxis o desarrollo para aplicación de taxis empieza a evolucionar a ser una fintech, ¿cierto? Luego Uber vuelve a cambiar las reglas de juego metiéndose al rancho o metiéndose a la ciudad con todo el tema de Uber Eats, pero también se había encontrado con otro tema, otro emprendimiento local que no fue el primero en el mundo. Muchas personas creen que Rappi fue el primero a nivel mundial, ya existían otros, simplemente Rappi la supo hacer y la supo, ese concepto se llama tropicalización, logró tropicalizar una idea, o sea, lo logró adaptar al mercado colombiano, al mercado local, para saber exactamente las personas que necesitaban. ¿Cierto? Por eso antes también tenía el bigotico, inclusive todavía lo tiene, para hacerlo mucho más amigable, utilizar todo el tema de las motos. En muchos países el tema de servicios a domicilio no es en moto, sino que es en personas caminando, que se van en metro, son personas en bicicleta, son personas en patines. Aquí utilizaron el contexto de la moto y el mensajero como tal. Está cambiando mucho las reglas del juego. Y después Uber como vuelve a cambiar las reglas del juego con todo el tema de los taxis, que es todo lo que vimos pues a finales del año pasado, que Uber se iba, luego que Uber volvía, pero ya simplemente por un contrato de arrendamiento, un contrato por hora. Entonces vemos cómo todo el tiempo estamos evolucionando, cómo estamos cambiando las reglas para, digamos, adaptarnos mucho más al mercado cambiante y al mercado local y ser muchos más cercanos con el usuario. ¿Por qué? Porque es que el usuario, lo que hoy, digamos, es un valor diferenciador para el usuario hoy, mañana ya es lo mínimo que él espera. Entonces cada vez tenemos que evolucionar. ¿Cierto? Y con el mundo como está, tenemos que evolucionar muchísimo más. Entonces ahora, ya que vimos algunos emprendimientos, unos ejemplos rápidos y cómo ir evolucionando y cómo eh, es un emprendedor, un emprendimiento, vamos a ver los tipos de emprendedores, porque no todos son iguales. Y para eso quiero utilizar una definición muy chévere que utiliza Linda Rottenberg en su libro Crazy is a Compliment en inglés y Loco por Emprender se llama en español. Linda Rottenberg es la CEO de Endeavor, que es la comunidad de emprendimiento más grande a nivel mundial, y ella habla en ese libro sobre 4 emprendedores y los pone, hace un símil súper interesante con 4 especies animales, de los cuales son las gacelas, los zorrillos, los delfines y las manos. ¿Qué es cada uno? Las gacelas son el típico emprendedor, ese que nos muestran en Silicon Valley, ese Steve Jobs, ese posiblemente Bill Gates, ese Elon Musk, ese emprendedor un poco arrogante, un poco prepotente, que siempre busca un crecimiento exponencial, que son negocios de alto crecimiento, pero también negocios de alto riesgo, y que es un fenómeno en venta. Pero lo contrario a lo que cree mucha gente es que solamente del 2 al 4% de las empresas o de los emprendimientos tienen ese tipo de emprendedor. No es el más común. Es el que más bulla hace, pero no es el más común. Y sobre todo tiene un pero. Es súper malo, son perversos para delegar. Y si ustedes lo ven en películas de Steve Jobs y si lo leen, digamos, en la bibliografía de Elon Musk, pueden ver esos rasgos. Son muy malos en darle a las personas retroalimentación valiosa, sino que son pues, muy,
tratan muy mal a las personas y sobre todo no son capaces de darles un nuevo trabajo a las personas. Simplemente ellos tienen que aceptar todo y hacen un micromanagement ahí con todos sus empleados. El segundo es uno de los que más me gusta. ¿Por qué? Porque es de esa persona que está en las organizaciones, posiblemente son grandes empresas, pero también pueden haberlas en pequeñas y en medianas, y son esos intraemprendedores, ¿cierto? Son esas personas que emprenden dentro de la organización, generan cambios al interior de esto, pero no corren tanto riesgo. ¿Por qué? Porque están abarcados sobre, digamos, es la sombrilla de la organización madre. Un caso es, por ejemplo, Evoc de Nutresa. Evoc es un intraemprendimiento de esta compañía. En la Universidad de AFI también tenemos muchos intraemprendedores. El caso propio es Kratos, donde hago parte. No lo empecé yo, pero hago parte de este intraemprendimiento. Y la ventaja que otorga estos intraemprendimientos son que no corren tantos riesgos, se pueden mover muy ágilmente dentro de la organización. Eso sí, hay barreras. Eh, por ejemplo, en el caso de Nequi cambió muchas cosas dentro de Bancolombia, pero también pues, se frenó mucho debido a que Bancolombia es una entidad grande, que aunque es muy creativa, es muy innovadora, pues también le cuesta un poco crecer y cambiar. Entonces, estos intraemprendedores también tienen mucha imaginación y son súper persistentes, ¿cierto? Eh, Tienen las armas, entonces por eso son muy persistentes y son muy requeridos en las organizaciones. ¿Listo? Obviamente, al final, el emprendimiento no queda del empleado, eh, pero tranquilamente puede generar un gran cambio porque se siente, pues tiene una seguridad como tal y también lo siente propio. Entonces, son muy importantes en el ecosistema del emprendimiento. Otros también son los delfines, que viven en grupos y por eso son los caracteriza Reinhard Rothenberg como los delfines, porque son listos, son sociables y son ese emprendedor social, o sea, que siempre busca causas sociales. Entonces busca la filantropía, pero también dice que la filantropía no solamente tiene que ser así, sino que la filantropía necesita innovar y tiene que ser autosostenible. Y el caso más importante es Bill Drayton, que hace una fundación que se llama Ashoka, que es una fundación sobre emprendimiento social. Esa fundación está en los Estados Unidos y es la fundación más importante y más grande en este ámbito. Son esos emprendedores que sí, no solamente, pues, que a veces uno tiene la concepción, lastimosamente, de que el emprendedor social es un emprendedor, digamos, un mechudo, medio hippie. No, es un emprendedor muy centrado que busca las causas sociales. Y en este momento es donde más están marcando la parada. Muchos emprendedores han tratado de apalancarse de causas sociales, pero no son emprendedores sociales, ¿cierto? En la actualidad. Por ejemplo, el caso de Mark Zuckerberg, que ha tratado de, con Facebook de hacer cosas por el coronavirus y por toda la situación que estamos viviendo, pero no son emprendedores totalmente sociales. Los sociales son esas personas no sé si han visto, son unos chicos de la Escuela de Ingeniería, de la Escuela de la Universidad de Antioquia y otras instituciones que están creando estos respiradores artificiales para el tema de la contingencia que estamos viviendo y sobre todo ellos hicieron algo muy interesante y por eso son emprendedores sociales, no solamente por una causa social, sino porque los subieron a la red, todos los planos, para que otras personas en otras partes del mundo lo puedan hacer y no les tienen que dar ni derechos de autor, ni comprar, ni nada. Son open source. Entonces, por eso se vuelve uno de los emprendedores sociales. Y el último grupo, eh, este grupo también es muy interesante porque este sí es el típico emprendedor, digamos, que uno ve mucho en ferias artesanales o en ferias tipo pulguero, que apenas están empezando, que uno lo ve en la organización, por ejemplo, en la universidad. mm, mucho y es el que tiene, digamos, su cajita de dulces o su cajita a veces de ropa interior o de paletas que está vendiendo, ¿cierto? Entonces son como, lo tienen como de segunda opción,
pero que también hacen un cambio por la sociedad. Entonces, por eso las denomina Lina Rottenberg como mariposas, porque son libres, hay infinidad de formas, hay infinidad de, pues, un número infinito de ese tipo de emprendedores de rápido crecimiento. Y sobre todo, algo muy importante es que si tienen una pequeña escala, no tienen un gran impacto en la sociedad por individuo, pero sí en el consolidado muestra que es un indicador de bienestar. O sea, si una persona estando en una empresa empieza también a generar este tipo de, como de segundas opciones, es porque no es, digamos, es porque le toca o tiene que tener un segundo empleo, un segundo fuente de ingresos, sino porque quiere emprender y hay el ecosistema alrededor de emprendimiento y de innovación para lograr hacerlo, ¿cierto? O sea, no es el que está teniendo un segundo fuente de ingresos, no, es la persona que se apalanca del ecosistema del emprendimiento, ¿cierto? Y por eso Medellín y Antioquia tiene un buen ecosistema de emprendimiento porque se ven este tipo de emprendedores. ¿Cómo va a cambiar? Eso no sabemos, todavía es muy pronto para decirlo. ¿Cómo van a cambiar estas formas de emprendimiento o estos tipos de emprendedores? Pero el llamado es a que estos logren volver a reactivar un poco la economía, ¿cierto? Logren volver generar a seguir generando ese cambio, sobre todo mariposas y el otro social y los intraemprendedores, no tanto las gacelas que son el emprendedor clásico. Entonces, vamos dando pie a las tendencias que mueven el emprendimiento, ya habiendo pasado por qué es un emprendimiento, cuáles son los tipos de emprendedores, veamos rápidamente cuáles son algunas de las tendencias a nivel mundial por las que se mueve el emprendimiento como tal. Hablemos de la primera y es que el emprendimiento empieza a crecer en diversidad, ¿cierto? Y no solamente una diversidad de género, sino también una diversidad étnica, una diversidad también de formas, una diversidad de productos, de servicios, de bienes, de marcas. Empieza, o sea, ya no es esa diversidad, digamos, tecnológica que nos venía acostumbrados, o en un tiempo también fue, digamos, la de ropa o la de moda, sino que ya empieza a haber un montón de emprendimientos que no solamente se dirigen al consumidor final, sino que también se dirigen al B2B, al mercado B2B, o sea, business to business, o sea, entre empresas, ¿cierto? Un dato muy relevante es que las mujeres empezaron 1.821 nuevos negocios cada día en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces eso es casi el 40% de los pequeños negocios del 2018. La cifra del 2019 todavía no ha salido, eh, pero eso muestra un gran crecimiento de que no solamente se concentra en los hombres, sino que las mujeres también empiezan a desarrollar muchos negocios como tal. Yo sé que los grandes ejemplos han sido hombres, pero las mujeres también se están poniendo muy rápidamente a la par. Otro también es que los grupos étnicos o las minorías empiezan a también tener un gran crecimiento. O sea, en los 2015 fue del 15% y ya en el 2018 alcanzó el 45%, perdón, el año pasado alcanzó el 45%. O sea, ha sido un crecimiento altísimo en términos de, de que no solamente en Estados Unidos y en el mundo los grupos étnicos empiezan también a crear sus propios emprendimientos. En estos días descubría con mis estudiantes que estamos haciendo un trabajo sobre Chocó, un emprendimiento muy chévere que se llama La Chocuanita, que es sobre collares, sobre aretas para mujeres, todo con los rasgos de la región, ¿cierto? Y lo venden en grandes, pues en centros comerciales, lo venden también por internet, y son productos de alto nivel de detalle y de alta calidad. Entonces, eso es también un aliciente y una muestra de que el ecosistema empieza a mejorar. También empezamos a ver de que los emprendedores empiezan no solamente a crear cuando son pequeños, pues los emprendedores son jóvenes, sino que también empezamos a ver esos emprendedores que empiezan a crear su propia empresa a la edad de los 42 años, ¿cierto? Pues aquí está esta cifra del MIT,
muestra que la etapa, pues, o la edad promedio es de 42 años de los fundadores, o sea, al momento de fundar la empresa, no al momento, digamos, de hacer el estudio. Eso significa que uno cree que lo está dejando el tren y que solamente emprender puede ser para personas que están en la universidad o están jóvenes, sino que durante toda su vida puede hacerlo. Y me gusta el tema de, digamos, de cómo empieza a evolucionar el tema de los emprendedores. Bueno, antes de entrar a este ejemplo, vamos a ver unas preguntas que hay en el chat. No, vamos bien, no hay ninguna pregunta hasta el momento. La señora Beatriz tenía preguntas. Beatriz Elena, ¿tenías alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces sigamos ya simplemente lo del sonido. Ok, entonces sigamos. Eh, entonces, para retomar el tema de la diversidad, me gusta este ejemplo y es que piensen muchas veces cuando ustedes van a ir a un evento, pues a un evento social, uno piensa, bueno, ¿y qué me pongo? Y si ese evento, digamos, es un matrimonio, es una ocasión especial, muchas veces uno dice, bueno, no tengo que ponerme, tengo que comprar, tengo que alquilar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? Y muchas veces uno empieza a analizar, sobre todo las mujeres dicen, no tengo que ponerme, como el, el vestir de la mujer, así, ella lo ve tranquilamente, así, ¿cierto? Y entonces hay una empresa que se da cuenta de eso, se llama Letot, y empieza a desarrollar prendas a domicilio o outfits a domicilio que uno por una mensualidad tipo Netflix le envían una caja con respecto pues con ciertos elementos dependiendo del evento al que uno vaya a asistir. Y si a uno le gusta, se puede quedar con la prenda a un precio de descuento. Y si no, uno la devuelve y esas las ropas la limpian, la organizan y se la pueden enviar a otra persona. Y uno dice, uy, no, pues yo no me pondría eso. Mis estudiantes, por ejemplo, dicen, no, qué asco, yo no me pondría algo que otra persona se ponga, pero muchas veces eso pasa. Muchas veces uno se pone ropa que otra persona se puso simplemente porque no se la va a volver a poner en la vida. Entonces, ¿cómo empiezan a surgir esos emprendimientos? Empiezan a descubrir unas necesidades, unas oportunidades que hay ahí alrededor. Ahorita les voy a mostrar otros ejemplos mucho más chéveres de cosas que uno dice, no, pues en serio, me estás tomando el pelo, pero en verdad existen y son muy exitosos. La segunda tendencia, hablamos ya de que los emprendimientos no se enfocan en el success o en el éxito al corto plazo, sino más a largo plazo. ¿Por qué? Porque es que los emprendedores se han dado cuenta de que crecer exponencialmente es muy difícil. Se dio fácilmente. Entonces, al final, o más bien al principio
de la era, pues, o el boom de la tecnología, el boom de la revolución digital y el boom del Internet, y fue fácil, aunque, pues, según los medios, muestran que fue muy fácil, pero muchas empresas quebraron, y entonces eso quedó como en el inconsciente, de que definitivamente hay que crecer rápidamente, y rápidamente y muy fuertemente, así de una manera exponencial. Pero no, muchos emprendedores han decidido que definitivamente es mejor ir paso a paso, ir lento pero seguro. Entonces, ya no es una prioridad crecer lo más rápido posible, y es que una de cada 5 compañías no logra pasar primero. Y solamente es de esas, la mitad logra llegar al quinto año. Entonces, la verdad, la tasa de mortalidad en los emprendimientos es muy alta. Por eso hay que ir paso a paso y muy seguro con lo que se está haciendo. Entonces, vamos a la tercera tendencia. Bueno, son 5 que no les dije al principio, son 5 tendencias. Y es que los emprendimientos empiezan a tener una causa social muy grande. No solamente en los últimos, bueno, sino en la situación actual que estamos viviendo también empiezan a tener un gran cambio, ¿cierto? Porque hasta antes de la contingencia se hablaba de que el 80%, 87% de los consumidores prefería comprar de compañías y que estuvieran alineadas con las mismas causas que ellos sienten, ¿cierto? O sea, digamos, si una persona tiene preferencias o tiene alineación con empresas, pues, o con el tema, digamos, del cáncer, eh, esa persona es mucho más propensa a comprar una marca con el mismo alineamiento. Eh, y es que muchas personas deciden no comprar temas si están en contra de lo que yo estoy pensando, ¿cierto? O si me doy cuenta de que la compañía definitivamente no está apoyando ese tipo de causas o definitivamente va en otra dirección. Un caso muy importante es Toms, no sé si lo conocen, empresa argentina, de la cual ellos, como su eslogan lo dicen, one for one, o sea, yo compro un par de zapatos y ellos donan otro par de zapatos a una persona en necesidad que no tenga este mismo, pues, o no tenga las opciones de calzado que todos nosotros, digamos, podríamos tener. Otro caso es, digamos, el caso de Arturo Calle, sobre todo en la contingencia actual que estamos viviendo. Me pareció muy chévere escucharlo al señor, cómo defiende a sus empleados y cómo defiende, digamos, el ecosistema en la situación actual, y saber que, pues, que tenemos que salir de esta todos juntos y no, digamos, empezar a despedir a sus empleados. Entonces, ver también cómo las empresas o las personas más bien empiezan a apoyar este tipo de causas, diciendo, listo, apenas salgamos de esto, tenemos que empezar a comprar en Arturo Calle, porque es una empresa que está apoyando y no está despidiendo a sus empleados. Entonces, como las personas empiezan, digamos, a apalancar de este tipo. Y otra muy famosa, yo creo que conocida por todos ustedes, es el tema de Krebs. Como Krebs contrata solamente madres cabeza de familia, y como, digamos, también protege mucho a sus empleados y genera una cultura organizacional pro de, este, de este tipo de temas, ¿cierto? Otro, digamos, otro ejemplo que no tengo aquí es Mattel, en el caso de la conciencia hacia el medio ambiente, la conciencia hacia el autocuidado, y cómo genera, digamos, un estilo de vida alrededor de. Digamos, para la cuarta y penúltima tendencia, y empezamos a hablar de todo el tema de ¿cierto? Hablaba de que los nichos eran muy importantes y cómo uno podía empezar a apalancarse y cómo empezar a monopolizar ese nicho de mercado. Algo importante. Y aquí es donde les quiero hacer esos ejemplos raros, de los que uno empieza, pues, como a encontrar en internet y empieza a hablar, y también se encuentra en foros y eso, y en eventos. Y es, por ejemplo, es una empresa en Estados Unidos que simplemente le saca punta a los lápices y se demoran 6 a 8 semanas en devolverte los lápices o los colores. Uno dice,
Pues no, no, es en serio, o sea, me estás hablando en serio. Eh, y es que, ok, listo, voy a tratar de hablar un poco más despacio porque se me está entrecortando el audio y denme un segundito, yo cierro una cosita acá. Listo. Yo cuadro, ya cuadro una cosita aquí con los audífonos. Esperemos que ya sí se escuche un poco mejor. Entonces lo que hablaba es que este tipo de emprendimientos son esos emprendimientos raros, esos emprendimientos que se enfocan en un nicho demasiado específico, pero son demasiado exitosos. ¿Por qué? Porque se encontraron de que las personas pues les da demasiada dificultad, pues, les da demasiada dificultad o mucha pereza sacar punta a todos sus lápices o todos sus colores. Generalmente estos son hechos por artesanos y más para artistas que tienen, digamos, pues miren la ilustración aquí, debajo del about, la delicadeza con la que digamos, manejan los lápices, inclusive a uno le devuelven ¿cómo se llama eso? Pues como la viruta o lo que queda, el residuo después de haber sacado la punta del lápiz. Entonces es increíble cómo esos nichos de mercado empiezan a ser exitosos y lo que les dije, 6 semanas, de 6 a 8 semanas desde que uno envía los lápices hasta que se los... Un ejemplo de estos también así de nichos de mercado es este Flight Photographer, donde ellos lo que hacen es que pues todos hemos, digamos, viajado o internacional o nacionalmente, y uno al momento de ver sus fotos, pues uno después ve un montón de selfies o un montón de imágenes borrosas, no tan chéveres. Entonces, esta empresa hace lo que hace, digamos, un Uber. Conecta personas que están viajando con personas que están en la ciudad, que son fotógrafos profesionales, para que tomen fotos cuando las personas están viajando. ¿Listo? Entonces, para que sus fotos siempre queden perfectas con el celular de la persona que está viajando. O sea, no hay que, o sea, el fotógrafo no tiene que llevar cámara, no tiene que llevar nada, simplemente él asiste, toma la foto con el celular de la persona que viaja y todo queda en el celular y después le paga un fee por esas fotos. Un caso también muy interesante es PayPal, cómo PayPal logró enfocarse en un nicho de mercado cuando estaba iniciando. PayPal tuvo su boom o su éxito cuando se alió o se enfocó en los usuarios de eBay para conectar tanto los que vendían como los que compraban para generar esa pasarela de lo que está haciendo te paga, como dije al principio de la presentación o de la charla. Entonces, cómo enfocarse en ese nicho de mercado es muy importante para crecer con ellos como tal. Listo. En 2019, pues se vio que a focalizar en un nicho de mercado, pues podría aumentar en gran medida lo que la audiencia e incluir, digamos, la rentabilidad de sus productos o de sus servicios como tal. La última tendencia, con esto ya vamos finalizando, es que los emprendimientos o los emprendedores más bien se han dado cuenta de que no necesariamente tienen que tener un conocimiento técnico. Yo sé que en los últimos años se ha venido potenciando mucho la idea de que todos tenemos que aprender código y si eso es importante, es un segundo, tercer idioma. Si hablamos del primero el natal, el segundo inglés, un tercer idioma sería código, pero códigos hay muchos, entonces, pues son lenguajes de códigos. Entonces, como de pronto es no ser tan rigurosos con ese tema, sí entenderlo, pero que no sea tanta pues como tan importante el tema de ser técnicos, sino que más bien hay otras habilidades blandas mucho más importantes que hay detrás. ¿Cierto? Esas habilidades, por ejemplo, como la creatividad, la resolución de problemas, el ingenio, todas esas habilidades que pueden ser mucho más útiles al momento de generar un emprendimiento y un match
con los emprendedores que sí son muy buenos en la parte técnica como tal. Entonces, para concluir, eh, quisiera dar unas 3, 4 conclusiones, y es el hecho de que no solamente es generar una idea de producto, una idea de servicio o una idea de negocio, sino que también es ejecutarla, es desarrollarla mucho más, es empezarnos a liar, es empezarnos a conectar con, con los emprendedores, con el ecosistema local, es empezar a conectarnos entre todos nosotros para poder llevar esa idea a cabo. ¿Listo? Porque todos tenemos ideas, ¿cierto? Todos se nos ocurren grandes ideas. No hay una mala idea, simplemente hay ideas no ejecutadas o ejecutadas antes que uno, ¿cierto? Eh, Uno, por ejemplo, creería que la idea de tener un emprendimiento que afile lápiz, que le saque punta a lápiz es una estupidez, pues es un emprendimiento exitoso en Estados Unidos, entonces ¿cómo más se podría replicar otro tipo de ideas? O uno diría, no, pues, definitivamente no es un emprendimiento exitoso, o no es una idea ganadora, pues bueno, le da sustento a toda una familia. Entonces, ¿cómo de pronto uno ya... Y no sé si ustedes han tenido o han sentido que tienen una idea, la dejan ahí, tuvieron una idea en la ducha, almorzando, caminando, nunca la ejecutaron, y después vieron cómo esa idea se formuló y se ejecutó, y uno dice, uy, yo tuve esa idea en un momento, pues yo la tuve antes que esta gente. Bueno, y entonces, ¿por qué no la ejecutamos? Entonces, no es solamente tenerla, sino ejecutarla. Hay un libro muy bacano, se llama Libera tu magia o Big Magic, de una autora que en este momento se me escapa el nombre. eh, es la misma de Come, Reza, Ama, y ella habla de que cuando, pues de que la idea siempre es como una musa, ¿cierto? Y como un ser vivo, que si digamos uno no le para atención, esa idea se va a ir, se va a volar. Entonces, el llamado es no solamente tenerla, sino ejecutarla, aliarse, conectarse para poder desarrollarla. Y, no so- y a veces la conexión no es tan fácil porque uno siempre se va a aliar muchas veces con personas conocidas, o a veces con personas externas, perdón, muy diferentes a uno, sino que también es encontrar la persona perfecta. Muchas veces no es el esposo, la esposa, la novia, muchas veces no es el mejor amigo, muchas veces no es la mamá, muchas veces no es el hermano, ¿cierto? Es otra persona que pues es lograr, digamos, entender muchísimo más quién es la persona idónea para generar ese emprendimiento y desarrollar esa idea. Otro tema es, me gusta hacer esta analogía, y es que uno tiene 2 orejas o 2 oídos, tiene 2 ojos, pero una sola boca, ¿cierto? Y el llamado es a que nosotros deberíamos observar mucho, escuchar mucho y hablar muy poquito. O sea, simplemente es enfocarse, es lograr entender mucho el contexto alrededor de lo que está pasando, sobre todo en estos días. Es ver qué está pasando, ver cuáles son nuestras limitaciones actualmente, porque ahí surgen grandes cosas, grandes ideas. Muchas veces nos dicen pensar fuera de la caja, pero yo antes siempre digo lo contrario, pensemos dentro. Si uno piensa afuera, uno dice, listo, ¿qué hago? No tengo ni idea, tengo tantas opciones, tengo tantas cosas para hacer que no voy a enfocarme en nada. Si yo empiezo a limitarme, empiezo a hablar dentro de la caja, tengo limitaciones. Y ahí es donde surge la verdadera innovación. Entonces, observen mucho, escuchen mucho de lo que está pasando alrededor. Hablen poquito, pero entiendan bien el contexto y hablen en términos de pregunta, ¿cierto? Para seguir escuchando y observando cómo las personas interactúan. Entonces, el llamado es a que si quieren emprender, si se quieren meter en este mundo, empiecen a observar demasiado, entender todo lo que pasa a nuestro alrededor, así estén de manera aislada en sus hogares, lo pueden empezar a hacer.
pueden empezar a meterse en foros, pueden empezar a mirar en Facebook, también es un banco de imágenes, es un banco de información grandísimo. Obviamente hay mucha basura, igual que vamos a filtrar, y de toda esa basura puede haber cosas muy interesantes para uno empezar a tomar decisiones claras de qué es lo que las personas quieren o necesitan en este momento. Sobre todo, algo social puede ser de gran impacto y no necesariamente tiene que ser muy costoso. También aprovechar lo local, y esto se va a hacer mucho más fuerte en los próximos días. No vamos a empezar a tener temas de exportaciones, entonces aprovechemos mucho lo local, aprovechemos lo que hay, aliémonos con los locales, con la persona que tenemos al lado y empecemos a desarrollar cosas. En este momento tranquilamente podríamos eh, hacer temas, digamos, con los vecinos. Yo sé que no podemos interactuar con ellos de forma muy directa, pero podría uno, digamos, tener un ambiente controlado para probar un emprendimiento en temas de la comunidad cercana a la que está, ¿cierto? O inclusive en la empresa. Uno podría empezar a desarrollar ciertos temas para obtener un montón de información. Todo el mundo ya está conectado, casi que 24/7. Ahora sí que más que nunca. Entonces uno cómo puede, digamos, aprovechar lo local para poder desarrollar un tema de emprendimiento y apalancar sobre todo la economía local. Con eso quería cerrar. Muchas gracias. Sé que hay unas dudas en el chat. Entonces vamos a abrir un espacio de preguntas. Por si alguien también quiere hablar, aquí hay una de Pedro Cordero. La voy a leer. En las condiciones actuales de la pandemia, existe un alto potencial para materializar muchas ideas de los emprendedores, el cual el gobierno debería tener en cuenta, abriendo un espacio de inclusión para la reactivación de la economía. Sí. En este momento también hay varias ayudas del gobierno. Impulsa, si no estoy mal, en los días ayer, antier o en la semana pasada, pues en estos días recientes, abrió varios temas, varias líneas de crédito, varias inclusive iniciativas de gestión de conocimiento para las pequeñas y medianas empresas y también para los emprendedores. Pues ellos van a ser, los emprendedores, van a ser los que empiecen otra vez a reactivar mucho la economía. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son los que toman el riesgo y empiezan a generar sus empleos rápidos para reactivar esta economía como tal. Entonces, sí, es mirar mucho el tema de Impulsa, de Créame, de estas instituciones, donde uno empieza, digamos, a ver muchas opciones. Inclusive la Universidad de AFIT también abrió todo su conocimiento, todas sus líneas para recibir a los emprendedores y apoyar a esas pequeñas y medianas empresas o a esos emprendedores que apenas están iniciando. Entonces, se pueden ingresar a la página web de la universidad, poner emprendimiento, ahí aparecen un montón de información a la que pueden acceder. Inclusive, eh, otra página, pues un banco de información muy importante es uno que crearon la comunidad local de Colombia y de Antioquia especialmente, y fue en un software que se llama Trello, pues una plataforma que se llama Trello, no sé si la conocen. Si ustedes buscan ponen Trello con doble L, o sea, Trello, ponen Emprendimiento Colombia Trello, les va a aparecer todo el mapa del emprendimiento, todos los actores a nivel local. Eh, Hay unos un poco desactualizados, otros que sí, porque todos los días esto está cambiando, ¿cierto? El emprendimiento es algo demasiado dinámico, que en cada segundo un nuevo emprendedor surge, una nueva empresa o una nueva entidad que apalanque el emprendimiento surge también, entonces simplemente es estar actualizado, es estar moviéndose mucho en el mundo y en las redes como tal del emprendimiento. Aquí hay otra pregunta. Eh, ¿Con qué se puede comenzar a emprender? Con ganas, ¿cierto? Con ideas. Uno puede emprender solito, ¿cierto? No necesita tampoco un equipo de trabajo y no necesita mucho, eh, mucho capital. Tranquilamente hay plataformas gratis donde uno puede empezar a desarrollar sus productos o sus servicios. Ya si es un servicio digital, de pronto uno sí necesita un tema de masa
experticia en temas de desarrollo de software o de aplicaciones, pero que tranquilamente hay plataformas en Internet donde uno lo puede lograr, donde uno mm, para poder desarrollar un sitio web, desarrollar un servicio y muchas veces se habla de productos mínimos viables, ¿cierto? Que es lo más básico que yo tengo que tener para poder desarrollar. Caso de Dropbox. Dropbox desarrolló su producto mínimo viable como inició en el mundo fue por medio de un video. Colgó un video en YouTube y en su página web donde decía, ¿te imaginas? Pues decía algo así como, ¿te imaginas subiendo todos tus archivos en la nube y entonces estás en tu computador y los tienes, pero después llegas a tu celular y los tienes, vas al computador de un amigo y los tienes? ¿Te interesaría ese servicio? Las personas empezaron a decir, sí, súper chévere, se empezaron a escribir y ahí obtuvieron su, digamos, aval de decir, ah, bueno, definitivamente las personas quieren este servicio. Empecémoslo a desarrollar, montémoslo y pues. Otra opción es, digamos, por medio de Kickstarter o Indiegogo, que son plataformas de crowdfunding, o sea, son plataformas de donde las personas, o más bien el emprendedor, sube un video, una campaña, diciendo qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y qué necesita. Y ya las personas, los usuarios, posiblemente no tienen que ser usuarios, muchas veces son donantes, aportan dinero a esa campaña. Y se han formado grandes emprendimientos, grandes ideas se han desarrollado en ese tipo de plataformas donde simplemente uno cuelga su video, que no le cuesta a uno nada, uno lo puede crear desde el celular sin ningún problema, desde el computador que todos tenemos, el video, lo monta a YouTube, después abre un perfil en Kickstarter o en Indiegogo totalmente gratuito y empieza a recibir. La campaña dura más o menos 21 días, 30 días, dependiendo de la plataforma. Si es exitosa, le dan a uno el dinero y ya uno empieza a desarrollar el producto o servicio. Si no, simplemente se lo devuelven a las personas. Entonces, el riesgo es mínimo. Así que este podría ser una buena opción, ya que uno simplemente monta el producto mínimo viable, el video, y ahí tiene el aval. Si las personas lo financian, es un producto que las personas necesitan. Si no lo financian, no lo necesitan, entonces ya no hay ningún problema. Entonces podría ser una muy buena forma de empezar. Por aquí hay otra pregunta y es, ¿algún caso de emprendimiento colombiano no tan conocido como Krebs, pero muy exitoso? Te paga, era el que les nombraba ahorita, muy eh, también es muy exitoso, de artículos de oficina. Ellos han hecho grandes inversiones y les han hecho grandes inversiones. Pues no, también pues Rappi, también Platzi. Platzi es otro emprendimiento colombiano que ha logrado generar gran impacto con toda la situación pues previa a este tema. Mm, entonces, Platzi es una plataforma pues de educación muy parecida a Coursera o Khan Academy, pues hay muchas, pero Platzi es 100% colombiana y han recibido inversión extranjera muy fuertemente en los últimos años y inclusive Platzi se habla de que han sido casi que los primeros que abrieron el camino a todos los emprendimientos colombianos que han venido detrás y los que vienen y el futuro nos deja con gran potencial. Es que los colombianos no nos la creemos, ¿cierto? Y eso no es solamente algo que yo pienso, sino que es algo que en el medio también se cree mucho, y es que no pensamos que somos capaces de lograr generar grandes cambios, sino que es algo que uno dice, por ser colombiano no me van a parar bolas, por ser paisa menos, entonces pienso que estoy triste, o cualquier cosa. Entonces el llamado es, arriesguémonos, vamos, hacia allá, hacia adelante. Por acá hay una otra pregunta. El tema de sostenibilidad puede ser muy interesante para los emprendimientos después de esta crisis. ¿Qué piensas? Sí, puede ser muy interesante porque el tema de la sostenibilidad en ningún momento acaba.
me imagino que te refieres a la sostenibilidad ambiental. Hay varias sostenibilidades. Se habla de sostenibilidad económica, sostenibilidad bueno, económico-financiera, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. Me imagino que te refieres a esa última. Mm, sí, o sea, aunque se le ha dado un respiro, digamos, al planeta por lo que hemos visto, aunque también hay mucha información errónea y mucha información falsa, va a seguir siendo un tema del día a día, ¿cierto? Empresas, por ejemplo, como, no se me olvida el nombre, Our Planet y For Ocean, que son empresas que hacen manillas con lo que recogen del océano y si uno compra la manilla, pues financia la recolección de una libra de, de basura del océano. Esas empresas van a seguir funcionando, esas empresas van a seguir fuertemente. Posiblemente no sea lo prioritario después de esta crisis. Soy muy sincero y es que lo primero ahora que se viene es sobrevivir, eh, y la sostenibilidad en este momento no va a ser algo de supervivencia, ¿cierto? Entonces, pero ese tipo de emprendimientos van a seguir funcionando y se necesitan, ¿cierto? No sé si han visto pues el tema de la ciudad, que sí, con la contingencia ha bajado el tema de la contaminación mm, en los últimos días. La semana pasada no, todas las estaciones estaban en rojo, pero entonces empieza el debate, entonces no eran los carros, si eran los carros, no eran las empresas, si lo eran, entonces y empieza todo ese choque, eh, y es empezar a determinar, bueno, que definitivamente lo importante en este momento para la ciudad y cómo el tema de la sostenibilidad ambiental también nos va a afectar en un futuro y va posiblemente generar otros temas también de salud, eh, sobre todo que a la salud no se le ha parado tantas bolas, por así decirlo. Entonces, el tema de la sostenibilidad sí va a ser muy fundamental, puede que no lo más fundamental en este momento, cuando superemos la crisis. ¿Hay alguna otra pregunta? No veo ya ninguna otra en el chat. Eh, Voy a esperar un momentico por si quieren escribir una nueva pregunta. Bueno, por acá hay otra pregunta y es, yo soy del sector turístico, ¿qué tipo de innovación podría implementar? Bueno, súper difícil la pregunta. ¿Qué tipo de innovación? Bueno, inicia en este momento apalancándose, digamos, pues y pensando muy como en el aire, apalancarse mucho de las tecnologías. Por ejemplo, muchos museos han abierto sus puertas virtualmente, entonces podríamos hacer algo por el estilo, como brindarles eh, un descanso a esas personas o una desconexión de la habitación en donde están situados, apalancándose uno no solamente de tecnología de tercera dimensión o de los headsets o realidad virtual, sino también, por ejemplo, como los smart speakers como Alexa, como Google Home, como Amazon Echo, como todo este tipo de tecnologías para brindarle a las personas como una desconexión y como otro ambiente al que uno podría tener, ¿cierto? Ese podría ser, digamos, como una idea rápida de cómo el sector turístico, pues, o el sector, digamos, de viajes, podría, digamos, migrar en este momento. ¿Cierto? Otra pregunta por acá. Ruta N, ¿cómo apoya a los emprendedores? Eh, bueno,
Eh, los apoya de varias maneras. ¿Cierto? Los apoya con espacios, otra los apoya con asesorías, otra los apoya con ciertos tipos de recursos económicos, otra los apoya con mentores. Entonces es dependiendo de lo que uno necesite. Por ejemplo, si uno tiene, digamos, una propiedad intelectual que quiere patentar, Ruta N tiene los mecanismos para ayudarlo, no solamente a desarrollar la patente por medio de personal, sino también todo el tema del fondo de patentes, que es tema un poco pues, económico que a uno le digamos, lo apalancan y lo apoyan. Por acá hay otra pregunta. Para una bailarina que se está dando a conocer, ¿se puede manejar su apalancamiento como una empresa? Me refiero al darse a conocer o qué estrategia sería buena seguir. Um, sí, podrías, así como lo han hecho, pues los artistas lo manejan mucho, ¿cierto? O sea, por tipo de agentes, eh, lo pueden hacer muy low cost, o sea, por redes sociales manejándolo uno por sitios web, por medio de referidos, entonces lo pueden hacer muy low cost y uno lo puede manejar tranquilamente una marca persona como un emprendimiento, ¿cierto? Por ejemplo, J Balvin ya no es más una persona, ya no es José, sino que es una empresa como tal y nació como un emprendimiento, ¿cierto? Entonces, uno tranquilamente lo puede manejar así. Si apenas está dando a conocer, súper bueno porque empieza a estructurarse de cara a que esa persona y ese artista crezca. ¿Listo? Y empezar a sacar un montón de líneas de productos y diversificar en este momento como todo ese tipo de cosas. No solamente ser bailarina, digamos, estar en el tema del arte y el tema del espectáculo, sino también empezar, digamos, a sacar merchandising, a sacar otro tipo de elementos que le puedan a uno apalancar el crecimiento. Por acá hay otra. Ah, bueno, fue la misma. Me recuerda la entidad que ayuda con el registro de patentes. Sí, Ruta N ayuda con el registro de patentes, aunque también la Cámara de Comercio de Medellín lo hace y la Superintendencia de Industria y Comercio también tienen mecanismos que apoyan toda esta información, pues todo este tipo de recursos, todo este tipo de solicitudes. Por ejemplo, conozco que la Cámara de Comercio de Medellín eh, ha estado migrando todo al tema virtual, no solamente por esta contingencia, sino que desde hace un año ha venido volcándose todo al tema virtual, así que uno puede tranquilamente acceder a la Cámara hoy en día de Comercio de Medellín y empezar a solicitar todo este tipo de permisos o de temas. Bueno, ¿hay algún otro tipo de, alguna otra pregunta? Bueno, aquí hay otra, que si hay, digamos, algún tipo de trabajo, de mecanismo, de metodología para uno generar ideas. Yo partiría mucho de lo personal, ¿cierto? De lo que a mí me molesta, a mí me gusta hacer, y les voy a recomendar una metodología que utiliza la Fundación Mi Sangre, que yo he usado en mis clases y perdónenme por la expresión, pero se llama Me Emputa, ¿cierto? Y es una metodología que empieza o sea, nace desde lo que a mí me molesta. Entonces yo empiezo a decir, simplemente con post-its, con noticas, como quiera, con una hoja en blanco, empiezo a decir un checklist que me molesta, que me disgusta de ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, de bañarme, que me molesta, mojarme, o secarme, o tener el jabón peludo, no sé, cosas así. Entonces uno empieza, digamos, a generar todo ese tipo de situaciones. Bueno, y si esto a mí me molesta, yo no soy el único que le puede molestar, sino yo como, digamos, empiezo a replicar y cómo encuentro a otros usuarios que también les molesta eso y cómo puedo solucionar ese tipo de cosas. Esa de pronto es una buena forma de uno empezar a generar ideas de negocio. Bueno, y nada más, muchísimas gracias a todos por la, por la atención, por estar hasta estas horas de la noche. Entonces vamos a cerrar y esperamos que hayan disfrutado este espacio diseñado por FEISA.
especialmente para ustedes, y los invitamos a que nos den todos sus comentarios con el hashtag Tu realidad es la nuestra, y ya que tu interacción o la de ustedes todos juntos como comunidad con nuestro contenido nos permitirá seguir desarrollando estrategias para el bienestar de todos. Listo, entonces síganos en redes sociales, visiten nuestro sitio web y muchísimas gracias a todos. Lo que necesiten, ahí les dejo mi correo, ¿cierto? Es de la Universidad de AFIT. Para lo que necesiten, me dicen, estuve en la charla contigo de emprendimiento en Facebook, pues, podrías ayudar en este tema, lo podemos generar, digamos, una videollamada, una llamada, y cuando volvamos a estar ya en nuestras oficinas, están súper bienvenidos a la Universidad. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión. Que esté muy bien. Chao.